menudo hay una pregunta ingenua que las masas suelen plantearse. ¿Por qué la escuela no enseña cómo ganar dinero, cómo interactuar con los demás con astucia o los trucos para manejarse en la sociedad? Muchos culpan a un sistema educativo anticuado y alejado de la realidad, pero de hecho, esa percepción es completamente errónea. El sistema no está en absoluto atrasado, sino que está cumpliendo con éxito su misión principal. El problema es que esa misión no es lo que la mayoría imagina. Es necesario mirar de frente esta cruda verdad. El objetivo supremo del sistema educativo de masas no es crear dueños, inversores brillantes o grandes manipuladores. Su objetivo es proporcionar una fuerza laboral estable, disciplinada, con habilidades técnicas y, lo más importante, fácil de gestionar para que la maquinaria económica funcione sin contratiempos. Imagine la sociedad como una fábrica gigantesca. Para que esta fábrica funcione, se necesitan unas pocas personas que diseñen y unas pocas que presionen los botones, pero se requieren millones de piezas, engranajes y tornillos que permanezcan en su lugar y giren a la velocidad correcta. Si un engranaje de repente tuviera pensamiento propio, quisiera girar más rápido o quisiera cambiar su lugar con la unidad de control, toda la línea de producción colapsaría. La escuela es precisamente el lugar donde se moldean esos engranajes estandarizados. Cuando se comprende esta esencia, todo lo demás parece diseñado de manera extremadamente lógica. ¿Por qué llevar uniforme? Para eliminar el ego individual y fomentar el hábito de integrarse en el colectivo. ¿Por qué sentarse ordenadamente con los brazos cruzados? Para entrenar la obediencia a las órdenes. ¿Por qué hay campanas para el recreo y para entrar a clase? Para moldear reflejos condicionados adecuados al futuro horario laboral industrial. Todos estos son ejercicios de ensayo para una vida ejemplar de asalariado. Si se mira desde la perspectiva del diseñador del sistema, enseñar a las masas sobre la astucia, las reglas ocultas o la mentalidad de liderazgo es un riesgo enorme. Imagine una empresa que contrata a 100 empleados. Lo que necesitan son 100 personas que sepan trabajar, que lleguen a tiempo, se vayan a su hora y cumplan los objetivos asignados. Necesitan estabilidad. Supongamos que a esos 100 empleados se les enseñara meticulosamente el arte de la negociación salarial, cómo tomar el poder o cómo eludir las reglas para maximizar el beneficio personal. En ese momento, la empresa dejaría de ser un centro de producción para convertirse en un mercado caótico o en un campo de batalla de luchas internas. El costo de gestionar a este grupo se dispararía. En lugar de pagar a un gerente para supervisar a 20 empleados obedientes, los dueños tendrían que contratar a 20 supervisores para vigilar a cada persona, ya que todos estarían buscando grietas para beneficio propio. La eficiencia económica reside en la división del trabajo y el cumplimiento. Una sociedad estable es aquella donde la mayoría acepta su posición y realiza bien el trabajo asignado. Si todos quieren ser generales, ¿quién será el soldado? Si todos quieren ser el jugador de ajedrez, ¿quiénes serán las piezas? Para mantener el orden, el conocimiento sobre el poder y el funcionamiento del flujo de dinero suele mantenerse en secreto o solo circula en pequeños grupos de élite, mientras que a las masas se les llena de conocimientos técnicos puros. Es por eso que los programas de estudio siempre están cargados de teoría, técnica y cosas con respuestas claras de correcto o incorrecto, como las matemáticas o la gramática. Estas materias crean un pensamiento binario. Si lo haces bien, sacas buena nota. Si lo haces mal, sacas mala nota. Este pensamiento es excelente para formar empleados técnicos, contadores o ingenieros, personas que necesitan una precisión absoluta. Pero la vida y el mercado no funcionan de esa manera binaria. Funcionan en zonas grises, según intereses y momentos oportunos. Quienes son educados meticulosamente en el entorno escolar suelen sufrir un choque al salir al mundo real, porque intentan aplicar la mentalidad de buscar la respuesta correcta a una realidad que no tiene respuestas fijas. Se convierten en empleados excelentes porque siempre esperan que alguien les plantee un problema para resolver. Tienen miedo al error, al riesgo y a desviarse de los rieles, y eso es exactamente lo que el sistema necesita: ciudadanos seguros.
Analizando más profundamente el aspecto del costo de gestión humana, el ser humano es la variable más impredecible en cualquier ecuación económica. Una máquina rota se puede reparar, pero cuando un humano cambia de actitud, es muy difícil de controlar. Para minimizar este riesgo, la sociedad necesita un mecanismo de filtrado y moldeado de conducta desde la infancia. Un título, en esencia, no es solo un certificado de conocimiento, es un certificado de capacidad de resistencia y obediencia. Cuando un reclutador mira un título universitario, ve a un candidato que aceptó sentarse quieto en clase durante 16 años, que aceptó hacer tareas aburridas y que aceptó seguir normas estrictas para lograr un objetivo. Es una garantía de personal seguro. Alguien inteligente que abandona los estudios a la mitad, o alguien talentoso que siempre cuestiona por qué tengo que hacer esto, suele ser visto como un riesgo. Las grandes corporaciones prefieren contratar a alguien de capacidad media que cumpla los procesos antes que a un genio que prefiera romper los esquemas. Porque el que cumple ayuda a que el sistema funcione con regularidad, mientras que el genio disruptivo puede crear un gran avance, pero también puede destruir todo el proceso que funciona sin problemas. El sistema no fomenta la astucia callejera ni el cálculo personal excesivo, porque esas cosas rompen la confianza básica. La sociedad funciona basada en la fe en que el auto se detendrá en el semáforo en rojo, la fe en que un contrato firmado se cumplirá, la fe en que el empleado no traicionará a la empresa. Si la educación se centrara en enseñar la astucia, es decir, cómo optimizar el beneficio propio a pesar de las reglas comunes, la confianza social colapsaría. En ese caso, los costos de transacción serían extremadamente caros. Comprar un producto requeriría estar alerta para no ser estafado. Contratar a un empleado requeriría vigilar que no sea desleal. La sociedad caería en un estado de alerta máxima. Los recursos, en lugar de centrarse en la producción, se gastarían en la defensa mutua. Por lo tanto, enseñar ética, honestidad y disciplina en la escuela es, en realidad, una forma de minimizar los costos de transacción para toda la sociedad. El beneficio de crear personas honestas, confiadas y dóciles es mucho mayor que el de crear individuos demasiado agudos. También hay que reconocer que ocultar las reglas ocultas o el funcionamiento real del dinero es un mecanismo de autoprotección de la clase élite. El conocimiento es poder. Si todos supieran cómo funcionan las tasas de interés, la inflación o el apalancamiento financiero, la ventaja de quienes dominan el juego se nivelaría. Observe la forma en que se enseña historia o educación cívica. Por lo general, solo se enseñan eventos superficiales, cifras y fechas, pero rara vez se profundiza en los intereses fundamentales detrás de las guerras o las decisiones políticas. Al estudiante se le enseña a recordar el evento, no a pensar críticamente sobre el origen de este. El resultado son personas que saben mucho, pero entienden poco, que memorizan la historia, pero no extraen lecciones sobre la naturaleza humana o el poder. Estas personas son muy fáciles de guiar por los medios de comunicación y las tendencias, porque carecen de un filtro de pensamiento central basado en intereses. Un ejemplo típico es la mentalidad sobre la deuda. La escuela y la sociedad de masas suelen enseñar que la deuda es mala, que hay que ahorrar y trabajar duro para pagarla. Esta es la mentalidad de los pobres y la clase media. Por el contrario, quienes entienden las reglas del juego saben que la deuda es una herramienta, un apalancamiento para enriquecerse, siempre que esa deuda genere flujo de caja. Pero si este conocimiento se popularizara y todos pidieran préstamos para invertir, el sistema bancario correría riesgos y la inflación se dispararía. Por eso, lo mejor es que la gran mayoría tema a las deudas y ahorre diligentemente. Ese ahorro será recolectado por los bancos y prestado a la minoría que sabe jugar el juego financiero. Es así como el dinero fluye de quien no sabe hacia quien sí sabe. No se apresure a juzgar este sistema como cruel o engañoso. Es simplemente una optimización. Un cuerpo no puede ser solo cerebro. Necesita extremidades, células sanguíneas, piel y carne. La sociedad es igual. Necesita una gran cantidad de trabajadores directos para crear riqueza material. Si la educación convirtiera a todos en filósofos o especuladores, ¿quién construiría las casas? ¿Quién recogería la basura? ¿Quién curaría a los enfermos?
La estratificación social comienza desde la capacidad de recibir educación. Las familias con un buen trasfondo no dejan la educación de sus hijos totalmente en manos de la escuela. Les enseñan lo que la escuela no enseña, en la mesa y en las conversaciones diarias. Les enseñan cómo juzgar el carácter de las personas, cómo gestionar el dinero y cómo construir relaciones. En cambio, para las familias comunes, la escuela es la única fuente de educación. Y por eso, sus hijos se convierten en productos estándar del sistema, empleados diligentes. La realidad muestra que las personas con un éxito extraordinario suelen ser aquellas que o bien tienen una base educativa familiar diferente, o bien se dieron cuenta temprano de las carencias de la educación escolar y se encargaron de cultivar por sí mismos las habilidades restantes. Aprenden las reglas del juego no para romper la ley, sino para saber cuándo cumplir y cuándo encontrar el camino alternativo. Entienden que el título es la entrada al recinto, pero que las habilidades de combate real son las que les permiten subir al palco VIP. Al observar la estructura de una empresa moderna, se ve claramente esta clasificación. Los empleados de nivel bajo y los especialistas suelen ser personas con excelentes expedientes académicos y gran capacidad técnica. Son productos perfectos de la educación, pues siguen los procesos y temen al error. Pero a medida que se sube a puestos de dirección y ejecución, el factor técnico se desvanece y es reemplazado por la habilidad política. La capacidad de gestionar personas, la resistencia a la presión y la agudeza para detectar oportunidades, cosas que no están en los libros de texto. Quienes están en la cima entienden que necesitan expertos brillantes para resolver problemas técnicos, pero no necesitan que esos expertos interfieran en la estrategia. Que un buen ingeniero se concentre en sus planos y no se preocupe por cómo la empresa está haciendo gestiones políticas. La falta de comprensión del empleado sobre el panorama general permite al líder dirigir el barco según su voluntad sin enfrentar oposiciones o preguntas innecesarias. Incluso la creación de la ilusión de estabilidad es una forma de gestión. El sistema siembra en la mente de la gente el pensamiento de que estudiar bien, graduarse, conseguir un trabajo estable, pagar el seguro y jubilarse es la ruta hacia la felicidad. Esta ruta garantiza la seguridad social, minimiza el crimen y la inestabilidad. Si todos ansiaran enriquecerse rápido o saltarse etapas, la sociedad sería un caos. La conformidad de la mayoría es la base de la paz social. Por lo tanto, al darse cuenta de que uno es solo un eslabón entrenado para operar la maquinaria, no debe sentirse traicionado ni enojado. Ese sentimiento es superfluo e inútil. En su lugar, es necesario tener una visión fría y realista. Comprenda que lo que le enseñaron en la escuela es un conjunto de herramientas para la supervivencia básica, un oficio para ganarse la vida y un escudo para protegerse ante la ley. Pero si desea ir más allá, si desea escapar de la vida de ser un engranaje desgastado, está obligado a aprender por sí mismo las lecciones extracurriculares de la vida. Debe aprender por sí mismo a ver el interés oculto tras las sonrisas sociales. Debe aprender a negociar para no salir perjudicado. Debe entender las leyes del dinero para que la inflación no devore su esfuerzo laboral. Y lo más importante, debe aprender a trabajar con personas, no solo con máquinas o papeles. No espere que alguien le lleve de la mano para enseñarle a ser rico o a ser dueño. Nadie entrena a su propia competencia. El conocimiento de élite siempre debe ser conquistado por uno mismo, sintetizado a través de la experiencia, el fracaso y la observación de quienes están en las clases superiores. El sistema educativo nació para servir a las masas y mantener el orden. Hace bien su trabajo. El problema es si cada individuo acepta detenerse en el nivel de producto estándar del sistema. Si desea ser diferente, debe aceptar el riesgo, aceptar la soledad de ir contracorriente y aceptar la responsabilidad total de su propia vida. No sea un rebelde sin sentido que se opone a las reglas o deja los estudios solo para demostrar algo. Eso es de una ingenuidad mortal. Estudie muy bien lo que la escuela enseña para tener una plataforma de lanzamiento segura y entender bien las reglas del juego. Después, use su pensamiento agudo para aprender además las reglas ocultas que la escuela no enseña. Combine la disciplina de un soldado con la mentalidad de un general. Durante el día, sea un empleado diligente que cumple los procesos para acumular capital y experiencia.
Por la noche, afile su mentalidad de dueño y observe el flujo del dinero y del poder. Esa es la manera más inteligente de hackear el sistema. En resumen, la escuela crea eslabones. Esa es su función por defecto. Querer ser el operador es una elección y un esfuerzo personal, no una responsabilidad de la escuela. Entienda esto claramente para dejar de quejarse y empezar a actuar. El juego comienza de verdad solo cuando sale por la puerta de la escuela y cierra el último libro de texto.